Buenas tardes a todos, comenzamos en 2 minutitos. Hola a todos, bienvenidos. Estamos el día de hoy con Yael Guzik. Hablaremos sobre la Biblia en femenino, José y la mujer de Potifar. Yael, bienvenida, muchas gracias. Hola, gracias por recibirme. Dejo de compartir mi pantalla para que me vean cómo están. Gracias por otra tarde más para platicar un poco de la Biblia, un poco de algunos personajes femeninos que a veces nos encontramos en la Torá. En el texto bíblico en general. Sí me ven ahí, ¿verdad? Sí, ¿Me perfecto, escuchan? Yael. ¿Sí? Te vemos, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, siempre agradeciéndote a ti, Alberto, que me apoyas en la parte técnica, agradeciendo a la Keile que me invita a dar estas conferencias y sobre todo agradeciendo al público que me recibe en sus casas todos los días. Bueno, todos los días, todos los jueves. Gracias. Efectivamente, voy a compartir mi pantalla para platicar un poco de qué vamos a ver hoy. Y ahí está. Vamos a hablar de José y la mujer de Potifar, que es el capítulo de Génesis número 39. Si recuerdan, los que ya han estado conmigo y me hacen el favor de acompañarme, de las primeras clases que di, si no es que la primera, vimos a Yehudá y Tamar, el Génesis 38, y este capítulo viene inmediatamente después. En realidad, el capítulo 39 o esta historia de José y Tamar, perdón, de José y la esposa de Potifar, era lo que seguía del capítulo 37, pertenece a la saga o a la novela, se puede decir, de la historia de José, y que es interrumpida por la historia de Tamar y de Yehudá, que como sabemos en el texto bíblico no hay nada gratuito, y la razón es porque de alguna forma los personajes de Yehudá y de José pues van a compararse, ¿no? Y sobre todo, y ustedes me van a decir si al final en qué creen que es lo que se compararon más, ¿no? Y pues para empezar, quiero platicar del texto, obviamente me gusta, yo sé que todos conocemos el, el texto o esta historia, no es como algunas otras que hemos visto donde de veras no conocemos la historia, sin embargo creo que es importante leer otra vez el texto, leerlo con un poco más de detenimiento, un poco más de cerca, para ver, pues, qué cosas nos revela que, aunque lo conozcamos y nos los hayan leído en la escuela o lo hayamos escuchado innumerables veces, qué cosas nos estamos perdiendo o qué cosas podemos analizar de más cerca. Y entonces paso a leer el texto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, en primeras, en
En hebreo no dice llevado, no solo llevado, sino que lo bajan a Egipto, ¿no? Otra vez se acuerdan que hemos usado este término de descender, descendió a, que en el texto bíblico la palabra descender o la palabra ascender, aunque sea geográficamente, tienen una implicación espiritual, moral, ¿no? Un poco la saga, toda esta saga de José, nos va a hablar del personaje y nos va a ver en su luz a este personaje que pues finalmente va a ser un líder. Recordemos que en el capítulo anterior, al de Tamar y Yehudá, vendieron a José, sus hermanos, a estos ismaelitas. Pero también es importante que recordemos que José era pues un chamaco, un niño, ¿no? Un jovencito, bastante pagado de sí mismo porque va a interpretar el sueño y tiene estos sueños que está muy bien. Sin embargo, ir a contárselos a sus hermanos con un poco, pues tal vez un poco de no, inocencia, porque no piensa que está mal, pero con un poco también se ufana un poco, pues es un poco engreído, creído, ¿no? Y pues desata la furia de sus hermanos. Entonces, este José, que era engreído, que se creía mucho, que era el consentido de su papá, de pronto se ve en esta situación que es vendido como esclavo. Todo el texto también tiene un dejo de sabor, de prueba, ¿sí? José está ayudado por Dios y Dios lo está preparando, lo está ayudando también para algo más grande, ¿no? Entonces también tenemos que ver así al personaje. Entonces, como decía, lo compra Potifar, oficial del faraón, no cualquiera, no no va a caer como esclavo en cualquier lugar, sino en un lugar privilegiado, ¿no? En un lugar donde va a estar bastante bien, como vemos a continuación. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero ¿quién era este Potifar, no? ¿Por qué nos llama la atención que justamente cae en las manos de este Potifar? ¿Y quién es? ¿Por qué es importante? El título oficial de la corte que ostentaba Potifar se ha traducido de la palabra hebrea saris, que significa eunuco, pero tiene el significado más amplio de chambelán, cortesano u oficial de confianza del trono. Es un oficial de la corte saris, ¿sí? Algunos de nuestros estudiosos, de nuestros sabios, nos dicen que Potifar era el jefe de la cárcel, ¿ok? De los presos políticos, de los presos de la cárcel, pero no de cualquier cárcel donde había ladronzuelos o de la calle, ¿no? Sino de la cárcel del Palacio Real. Entonces es un hombre que tiene un cargo importante. La parte que es eunuco, no hay una explicación si es un eunuco que primero se casa y luego lo convierten en eunuco. Había una costumbre que se sabe del Medio Oriente en la antigüedad, donde los eunucos se quedaban al servicio del rey y normalmente eran gente muy allegada al rey, de gente de mucha confianza. Hay un midrash donde dice que Potifar también sentía deseos sexuales hacia José y que por eso, de alguna forma, Dios lo castiga de una forma indirecta y lo manda castrar, ¿no? Y por eso lo castra el rey, no directamente conociendo este deseo que tenía Potifar por José, pero sin embargo es una de los midrashim de Hazalén. Bueno, me sigo con el texto. Entonces,
y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Ok? Tenemos aquí un José que se sabe guapo, ya es un muchacho un poco más grande, digamos que cuando empieza su saga tendrá 17 años, ahorita podemos pensar que ya tiene, pues está en sus 20, en la flor de la edad, ¿no? Así que es un hombre de mucha presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Fíjense, no le pidió, no lo sedujo, le dio una orden. Finalmente, José es un esclavo en casa de Potifar. En principio tendría que ceder a lo que la esposa de Potifar desea, porque es una orden, ¿no? No es una seducción, es una orden. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Las palabras de José nos revelan que José está muy consciente que lo que tiene se lo ha dado Dios. No es nada más porque tiene habilidades o porque tiene un gran encanto, sino él es consciente todo el tiempo de que la mano de Dios está detrás de él. Entonces, el pecar contra la confianza de su amo implica pecar contra Dios mismo, porque Dios es el que le otorga esta confianza, no es riqueza, porque no es que es rico, es esclavo, pero esta comodidad, porque lleva una vida bastante cómoda, ¿no? Hay un midrash que dice que la esposa de Potifar tiene un ídolo ahí en el cuarto y le venda los ojos. Y José, sin embargo, dice, Dios lo ve todo. O sea, el Dios verdadero es el que ve todo. No puedes nada más taparle los ojos y creer que eso no pasa. Entonces, José está muy, muy consciente de la suerte que tiene y que esa suerte no es suerte, sino es Dios detrás de él. ¿Ok? Entonces, por supuesto, José se perfila como un hombre de confianza, un hombre digno, pero sobre todo un hombre creyente y, en el Dios único. Y sigo compartiendo la pantalla. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Ok? Y aquí hay varias explicaciones de por qué están solos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay nadie? Y también es importante subrayar que aquí dice que era de día, ¿no? Él estaba haciendo su oficio, estaba trabajando, ¿ok? Entonces era lógico que él estuviera ahí. En los Midrashim explican el que no había nadie en la casa porque según Rabbi Ishmael en el Talmud, dice que ese día era el día en que el Nilo irrigaba los campos con sus aguas. Es decir, era un día de festival, un día donde todo el mundo fue a las orillas del Nilo a celebrar, porque era el día en que subía la creciente del río y pues lo irrigaba todo alrededor, era día de fiesta, entonces ella lo planea muy bien, ¿sí? O sea, esta mujer es una mujer calculadora, es una mujer que tiene esta sed, ¿no? Este deseo sexual por José, él realmente no tiene de alguna forma la culpa de que se encontraron porque él está trabajando y es ella la que lo planea. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Okay? Y entonces ella le jala la ropa y se queda la ropa ahí y ella espera, fíjense bien, ¿no? Cómo la pinta el texto. Ella espera a que llegue su señor, su esposo, para decirle esto, ¿no? No es que salió ella despavorida, el que sale despavorido es José. Sin embargo, ella pues lo planea todo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hay un midrash muy bonito que dice que cuando, cuando ella acusa a José de haberle rasgado la ropa, los jueces que están, hay una como corte, y le dicen, bueno, le dicen a Potifar, fíjate dónde está rasgada la ropa, si la ropa está rasgada por delante o por detrás, ¿sí? Si la ropa de él está rasgada por detrás, quiere decir que ella lo detuvo. Si la ropa de ella está rasgada por delante, es que ella se destapó para seducirlo. Entonces, Potifar va a meter a la cárcel a José, efectivamente, pero ahí le va a ir bien porque él está protegido por Dios. Entonces, aquí aparentemente hay un plan divino, ¿no? Dios va generando esta historia donde van a darse los sucesos de tal forma que José va a terminar donde va a terminar, en la casa del rey, del faraón, para cumplir con la misión para la que Dios lo ha encomendado, ¿no? Que es al final traer a Jacob y a su familia a Mitzrayim y darles la protección que les tiene que dar, ¿sí? Entonces no es, aunque parece fortuito, nuestros sabios dicen que no es tan fortuito porque Dios fue poniendo a José estas pruebas. Y aquí pues José sale airoso de esta prueba de la seducción. Una prueba de la que Yehudá, por ejemplo, que estamos hablando de que no hay nada gratuito en el texto, y la razón por la que uno está detrás del otro es porque, por supuesto, vamos a comparar el carácter de Yehudá con el carácter de Yosef. Y finalmente Yosef logra, porque no es que la mujer no es atractiva, no es de que no se siente atraído por ella, es que él logra conquistar sus deseos sexuales y comprende que ese deseo no lo va a llevar a nada bueno, ¿no? Entonces, él se esfuerza. Hay también otro midrash que dice que Yosef va a terminar en la cárcel porque de lo que sí peca Yosef es de arreglarse, de envanecerse físicamente, y por eso va a terminar también en la cárcel, un poco de forma muy indirecta. Dios mete ahí la mano también y hay un pequeño castigo, porque no todo es miel sobre hojuelas, así que hay un pequeño castigo para José, porque sí, por supuesto, como ya vimos, es un hombre que se envanece, ¿no? Es un hombre que es engreído, ¿no? De alguna forma. Ok, entonces, esta es la historia de lo que se trata, y pues aparentemente todo se resuelve de buena forma, porque al final José va a salir de la cárcel interpretando los sueños del panadero y del copero, como ya conocemos, y no me voy a meter en esa parte. Lo que quisiera es que viéramos un poco cuál es la importancia y la figura de la mujer de Potifar. Por supuesto, sabemos que en el texto bíblico la figura femenina, sobre todo cuando ella misma no tiene no tiene buenos atributos, ¿no? Como en el caso de la mujer de Potifar, está ahí para recalcar al personaje masculino.
Esa es la función del personaje femenino, cómo ensalzar al protagonista y cómo ponerlo a una prueba y de la que él al final, pues en este caso, saldrá airoso, como no salió en Sansón en la clase pasada, ¿no? Vimos que Sansón reprobó prácticamente todas las pruebas. Sin embargo, José, por supuesto, y claro, si lo hubiéramos visto al revés, si hubiéramos visto primero este texto y luego hubiéramos leído a Sansón, en nuestros oídos hubiera resonado el personaje de José como comparativo de Sansón, ¿no? Porque José tiene la prueba superada. ¿Ok? Aquí es la parte final, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sigue el mismo leitmotiv, ¿no? José, donde va, porque tiene la mano de Dios, prospera, porque esa es la mano de Dios, ¿no? Y José lo sabe y por eso se comporta como se comporta. Y ahí va a dar al lugar de la interpretación de los sueños. Ahora bien, yo quiero tocar un tema un poco más universal y me quiero ir a, un poco son las teorías de Claude Lévi-Strauss, que no me quiero meter en todas sus teorías sociológicas, pero hay una teoría sociológica que dice que todo lo que es universal en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad, mientras todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y lo particular. Y dejo de compartir la pantalla para explicarlo. Después hay muchos sociólogos que lo profundizaron, Lévi-Strauss también lo profundiza y como dije es un tema complejo, pero burdamente hablando, hay en el mundo dos órdenes, el que es la parte natural, la parte que representa la naturaleza, que no tiene un control, y donde va a entrar la cultura, que es la educación, que es la parte de la sociedad que domina estas pasiones, que educa al hombre para vivir en la sociedad, hablando un poco como Rousseau, y que ambas se combinan. Por supuesto, estas dos partes, estas dos vértices viven en el hombre, en todos los hombres y mujeres. Sin embargo, podemos entender que este orden social, esta cultura, se asocia con el aspecto masculino y la parte natural se asocia con el aspecto femenino. Y sobre todo, y comparto mi pantalla para verlo un poco más gráficamente, en la cultura judía, esta idea de contraponerse la cultura, la educación o la Torá con la naturaleza se pone de manifiesto en varios elementos de oposición. Una es lo judío, que es el Masoret, la Torá, y lo no judío, lo pagano, ¿no? Se contraponen. El que sigue la Torá va de acuerdo a los principios y recordemos que en la Torah existen estas mitzvot, que lo que tienen la finalidad de las mitzvot es dominar esas pasiones naturales. No comemos todo lo que hay, ni dormimos con todo lo que hay. Nos comportamos dentro de un marco cívico que nos ayuda a vivir en sociedad. Y eso es lo que nos va a distinguir de los demás. Por eso, en la perspectiva judía, el que sigue con los preceptos de la Torá, pues se adhiere a la cultura. Y lo pagano
es lo que va en contra de ello. Espero que me expliqué bien. En otra de las oposiciones entre cultura y naturaleza, por supuesto, es lo masculino que va a representar a la cultura y lo femenino que va a representar a la naturaleza. Estoy haciendo una división un poco burda, porque claro que es mucho más complejo que ello, pero lo masculino es el hombre es el encargado de leer la Torá, de interpretarla, ¿sí? De aplicar la ley y de estudiarla. La mujer va a representar la naturaleza, sobre todo la pasividad, ¿no? Aquello que el hombre, porque el hombre es el que impone esta ley social, ¿no? Y la mujer es más la parte de la naturaleza, esta pasión, estos sentimientos que no logra dominar, y por eso la mujer es vista como esa parte que a veces interfiere con la cultura, ¿ok? Y en este texto pues se ve claramente lo que es. Cuando en la historia central del texto encontramos un personaje que además de que es femenino, es pagano, se duplica esta oposición. Y esta es la función de la mujer de Potifar, ¿sí? Ella es, primero, lo sensual, lo que atenta contra la virtud, y segundo, es lo pagano, lo que atenta contra el orden judío. En Proverbios ya nos advierten de la mujer extraña, ¿sí? Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Ok? La mujer extraña, la mujer ajena, la mujer infiel, por supuesto, pues es la que nos puede ser la que trata de seducir al hombre, y tenemos varios otros ejemplos que ya hemos visto. Tenemos a Eva, tenemos a Dalila y tenemos a Jezebel, que no la hemos visto, pero que representa lo mismo. Es esta mujer infiel, no solo infiel en cuanto como la mujer de Potifar, que va a engañar a su marido o que va a tratar de tener una relación sexual con alguien que no es su marido, sino infiel a la Torah, a los preceptos de la Torah, ¿no? Que se opone a esta idea de cultura, ¿no? Que estamos hablando como la Torah, la que impone este orden, esta educación. Que esto se ratifica, esta idea del extraño que trata de romper con el establishment, cuando la misma mujer de Potifar hace énfasis en que José es un extraño. Dice, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Claro, si la mujer de Potifar, para que veamos que no, tonta no es, ¿no? La mujer de Potifar utiliza el argumento de que él es un hebreo porque él es un extraño. Si dijera, este esclavo que está tratando de violarme, por supuesto que los demás esclavos que vienen en su rescate se van a identificar más con él que con ella. Y ella lo que quiere es que se identifiquen con ella como egipcios. Esta idea de que el ajeno, el extraño, viene a irrumpir en un orden, y por supuesto en Egipto el establishment es egipcio, ¿no? La cultura es egipcia y el hebreo es visto como el ajeno, como con el que no se puede compartir. Y por cierto, o al que hay que mantener separado. Por cierto, cuando leí al principio los capítulos que decía que Potifar no tiene que ocuparse más que de su pan, ¿no? Una de las cosas que los egipcios no compartían con los hebreos era justamente el pan. Así como
nosotros cuando hay algo que no es kasher no nos podemos sentar a una mesa. Aparentemente los egipcios el pan o ciertas comidas no las podían compartir con alguien que fuera extranjero. Y eso representa el pan. Entonces, claro que Potifar no podía compartir no solo su pan, sino tampoco su mujer, obviamente, con este esclavo hebreo. Y la idea del extranjero, pues aquí se manifiesta. Y claro, ella se refiere al orden egipcio. Sin embargo, en el texto bíblico, la imagen de la mujer de Potifar tiene esta imagen de la extranjera que va a tratar de seducir y por lo tanto llevar a un mal camino al protagonista, que es José. ¿Ok? Esta idea de la mujer seductora, la mujer que separa o que trata de romper la confianza del hombre, de aquel que ha depositado tanto en ella como en el otro su confianza, pues la hemos visto en muchísimas narraciones en otras culturas, en muchos textos literarios. Uno de ellos, uno de ellos que ahorita voy a hablar de él, pero quiero regresarme a quién es la mujer de Potifar, que no tiene nombre. En la tradición tanto judía como en la tradición islámica se le nombra como Zuleika. Ese es el nombre como la vamos a conocer en textos posteriores, y tanto en tradiciones rabínicas tardías como en el Islam se le va a conocer como Zuleika. Así que cuando oigan ese nombre saben que se refiere a la mujer de Potifar, que aunque en el texto bíblico no le dan un nombre, hemos visto que tradiciones posteriores a varios personajes femeninos se les atribuye un nombre posterior. Y decía yo que hay varios midrashim sobre Zuleika, y uno viene en Sefer HaYashar, que cuenta la historia. Vemos aquí unas imágenes muy hermosas, que cuenta sobre la mujer de Potifar cuando todas sus amigas o todas las mujeres importantes de la corte del faraón se burlaban de ella porque decían que estaba enamorada de un esclavo. Entonces, este Midrash cuenta que ella invita a todas las mujeres, a todas sus amigas, a un banquete a su casa y les da a que la ayuden a pelar la fruta, unas naranjas. Y cuando ellas están en medio de la labor de pelar las naranjas, invita a José a que entre. Y todas se quedan tan sorprendidas con la belleza de José que se cortan y se sangran los dedos. Y entonces ella les dice, ven, ustedes por un día, un minuto que vieron a este esclavo, se perturbaron y se cortaron los dedos, imagínense yo que lo tengo que ver todos los días. Y por eso la dejan de molestar y dejan de burlarse de ella y entienden cómo se siente. Otro elemento más que vale la pena aquí recordar sobre la mujer que es seductora es que en la tradición judía, sobre todo en la tradición bíblica, la mujer, su función sexual es la de reproducirse. Y la mujer de Potifar lo único que quiere es satisfacer su deseo sexual. Y eso está muy mal visto en esta tradición, ¿no? Todas las heroínas que hemos visto, por ejemplo, la misma Tamar, y ahí va otra vez esta contraposición en los textos que uno va después del otro y no es gratuito. Por supuesto, no solo comparamos a José con Yehuda, sino a la mujer de Potifar con Tamar, porque las intenciones de Tamar, que eran garantizar que iba a tener un hijo, ¿no? Garantizar la posteridad, son, en los ojos del texto bíblico, son completamente válidas. Y no solo válidas y respetables, sino loables. En cambio, la mujer de Potifar lo único que quiere es satisfacer su sexualidad. Y eso no está bien visto. Obviamente el texto la condena por esta actitud. Y les decía
que el texto, bueno, que hay una gran tradición de esta misma historia de la mujer de Potifar, también en el Islam y también en el Antiguo Egipto hay una historia que se llama la historia de los dos hermanos. No se las voy a contar toda, pero les voy a narrar una parte que creo que es importante porque de verdad el parecido con la historia de José es muy grande y es muy significativo. Quiere decir que el motivo de la mujer seductora la vamos a continuar viendo. Y les cuento el cuento, es un cuento muy bonito, no les voy a contar todo, les voy a contar la mitad. Dice, Anubis tenía un hermano pequeño llamado Bata, al que quería como a un hijo y que vivía con él y su esposa. Bata era muy trabajador, colaboraba en las tareas de la casa y de las tierras y además cuidaba de los animales. Un día en el que estaban los dos trabajando la tierra, Anubis pidió a su hermano que fuese a casa por más semillas para la siembra. Él, obediente como siempre, se dispuso a realizar el encargo, pero al llegar a la casa, la esposa de Anubis se le insinuó con proposiciones deshonestas. Bata se enfadó y le recordó a su cuñada que además de ser como una madre para él, era la esposa de su hermano y que para que éste no sufriera, si se enteraba del asunto, olvidaría lo sucedido y nunca más se volvería a hablar de ello. Al llegar la noche y dar por terminadas las labores del campo, regresaron a casa y allí Anubis encontró a su mujer en la cama, simulando haber sido agredida. Y al preguntarle a su esposo qué era lo que le había pasado, ella le dijo que Bata la había atacado y golpeado porque no había accedido a sus pecaminosos deseos. Anubis, sin pensarlo dos veces, cogió un cuchillo y se dirigió al establo con la intención de matar a su hermano, que al verlo llegar y temiendo lo que podría haber sucedido, huyó. Su hermano corría tras él y entonces Bata rogó a Ra que le escuchase y le ayudase porque era inocente. Ra, que es el dios Sol, Ra, como sabía que era cierto, formó entre ambos hermanos un lago lleno de cocodrilos que impidió que Anubis alcanzara a su hermano. A la mañana siguiente, más calmados ambos, se sometieron al juicio de Ra y Bata contó a su hermano lo que en realidad había sucedido y le dijo que pensaba marcharse muy lejos hasta el Valle de los Cedros, donde se arrancaría el corazón y lo dejaría sobre una flor de cedro. Le dijo también que cuando el árbol se cortara, él moriría y que si realmente lo quería, tendría que ir a recoger su corazón y meterlo en un vaso de agua fresca para que pudiera resucitar y vengar el trato recibido. La señal de que esto habría sucedido sería la cerveza derramada de una jarra. Así pues, Bata se encaminó al Valle de los Cedros y Anubis a su casa, en donde mató a su mujer. Como ven, el parecido entre los dos textos, pues es muy grande, ¿no? No se puede dejar de lado. Quiere decir que este motivo es un motivo importante, ¿no? El motivo de la mujer seductora va a aparecer, por supuesto, también en Gilgamesh y en otras culturas, y por eso me sigo con la presentación. Por ejemplo, una importante, la historia de Fedra y Hipólito, que la tenemos en los mitos griegos, donde Fedra quiere seducir a su hijastro Hipólito. Y por cierto, hay muchas obras que representan Fedra, una de ellas que puedo recordar es la de Juan Racine, que hizo la obra de teatro Fedra, pero yo creo que es un motivo que vemos constantemente, inclusive en la literatura moderna, en la literatura contemporánea e incluso en el cine. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que estos hombres generalmente caen en la seducción. Ahorita estoy pensando en esta película de Obsesión de Jeremy Irons, donde él inclusive se deja seducir por la novia de su hijo, ¿no? Que es algo terrible y que termina, por supuesto, en una tragedia. Pero este motivo de la mujer seductora, pues es un motivo bastante común. La mujer
como vimos, va a ser el elemento que va a amenazar el orden social. El hombre representa este orden, esta educación, el que enarbola los valores éticos, ¿no? Y la mujer es la que los rompe, ¿no? La que es el elemento disruptivo para que ese orden social subsista. Y pues, por lo tanto, Proverbios, ¿no? Proverbios 5 repite, en Proverbios va a haber mucho este leitmotiv: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Y esta va a ser la imagen de la mujer extranjera, que va a ser el motivo de la mujer de Potifar, que lo vamos a repetir. Por supuesto, hay que decirlo, no todas las mujeres extranjeras son vistas de forma tan negativa. Obviamente tenemos a Ruth, ¿no? O a Yael, pero cuando esta mujer extranjera se adhiere a los lineamientos, a los principios morales y éticos del judaísmo, ¿no? O del texto bíblico, de la Torá, entonces es vista completamente de forma positiva, ¿no? Inclusive Tamar también. Entonces Tamar y la mujer de Potifar son completamente opuestas, y Yehuda va a superar la prueba eventualmente, pero no va a pasar con flying colors hasta el final, como José, que tiene este temple, esta fuerza, que va a, fíjense, también él sigue un proceso, ¿no? Porque empieza como un niño engreído y va a mostrar una fortaleza de carácter que lo va a hacer meritorio, ¿no? El líder hebreo es meritocrático, ¿no? Y bueno, con esto termino a la mujer de Potifar y abro los micrófonos para preguntas. Si alguien tiene algún comentario o una pregunta, me encantaría que la hicieran. Y mientras, por cierto, si Alberto en el chat quieres poner mi mail, y Sí, para que la gente que quiera que me escriba, que me pregunte, que me diga qué le interesa para que yo pueda abordar esos temas. Y mi Instagram, que también es Yael Guse. Adelante, si alguien tiene dudas o preguntas o comentarios. si alguien quiere levantar la mano para que le abramos el micrófono, por favor. También lo pueden escribir en el chat si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, Orly, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Ya, gracias. Hola. Yo creo que es importante de alguna manera ver el lado humano de lo que es la mujer de Potifar como el lado humano de todas las mujeres seductoras. Podríamos decir que esta mujer vive casada con un eunuco, ¿no? Y es verdad que vamos a dejar a un lado lo que el papel de la mujer totalmente misógino presentado por los textos bíblicos, de que su única función es la reproducción. Y bueno, las mujeres también son seres sintientes y hormonales. Y pues, ¿quién la culpa? Ella vive una vida, digamos, solitaria, de algún modo, y se le presenta un muchacho que
también, visto desde el punto de vista humano, pues es un niño que se sabe bello y amado por su padre y después, aunque fue vendido por sus hermanos, sigue siendo bello, pues entonces hace alarde de su belleza para poder de algún modo ser visto, porque como hebreo podríamos pensar que mejor estar en lo oculto, pero no, él quiere ser visto y ser reconocido de algún modo, pues ella lo quiere usar para satisfacer su soledad desde el punto de vista íntimo. Aquí el punto malo de ella, vamos a decir que cuando él se niega, pues lo acusa falsamente, como pasa en la otra parte. Y me intriga, ¿no? ¿Por qué en todos estos textos las mujeres no pueden ser intercambiadas por su padre y por sus esposos para calmar las ansias de los otros, ¿no? Cuando vimos otras veces que para proteger a los extranjeros, en el caso de Los Ángeles, en el caso de la mujer de Lot, las hijas de Lot, etcétera. Pero no pueden ellas buscarlo por sí mismas. Bueno, lo estoy viendo razón, pero es que tú tienes toda la razón, pero la verdad es que tú le estás dando una lectura del siglo XXI, no claro, es lo que iba a decir, exactamente. La verdad. O sea, tendrías razón si desde nuestro punto, que qué bueno, porque finalmente de alguna forma nosotros reivindicamos a estas mujeres y sí, la forma de reivindicarla a la mujer de Potifar, que es difícil reivindicarla, no porque sienta el deseo sexual. No, exacto, sí, porque la engaña. Exacto. Falsamente. Justamente estoy pensando en una novela que creo que es de Bernard Malamud, sobre este hombre judío que al final lo meten a la cárcel injustamente. Un poco se parece al caso Dreyfus. El caso Dreyfus. Fue un caso de verdad que sucedió. Ahorita me voy a acordar cómo se llama el libro, pero ahí también hay el caso de la mujer despechada, ¿no? Y vamos a ver en la literatura contemporánea, donde ya podemos hurgar en el ánimo, ¿no? En el carácter de los personajes de forma un poco más profunda, cosa que el texto bíblico pues no lo hace. Digo, ella es una mujer vengativa y es una mujer que se venga de este muchacho, que es justificado porque él le dice que no, ¿no? Entonces, claro, el deseo sexual de ella no es condenable. Lo que es condenable es el engaño. La injusticia. La falsa acusación, que es lo mismo que hace la mujer del cuento egipcio. Sí. ¿Okay? Pero sí, efectivamente, no nos olvidemos, y como lo dije cuando lo expuse, pues el hombre es el que escribe el texto. Entonces, el hombre es el que determina que la mujer no puede, y lo dijo por mucho tiempo, no puede tener este deseo sexual porque es castigada completamente. Sin embargo, hay muchas reglas con respecto al adulterio y el hombre, y ya no se los leí, ya no hice referencia a ello, pero si nos vamos a Deuteronomio, vamos a ver que las leyes para los hombres adúlteros se aplican también con la muerte, igual que el de las mujeres. Ok. Bueno, era un comentario nada más. ¿Cuándo reivindicaremos a la mujer realmente desde los textos bíblicos, ¿no? Y bueno, continuemos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Rosita, adelante. Sí, yo quería decir algo. Lo engreído que era Joseph, no es culpa de él, es culpa del padre. Eso me lleva a ver lo extraordinario del texto bíblico que los hace tan humanos. Un hombre tan grande como Jacob, Joseph era su hijo consentido
y lo demostraba cada rato con la túnica. Claro que despertó el tremendo odio de los hermanos hacia Yosef, pero Yosef se enmenda, por eso es uno de los tzadikim. En la Torá hay dos tzadikim, él y Noé, y los dos se refieren a que se obtuvieron, se aguantaron las ganas de tener relaciones sexuales con una mujer que no era la debida. Bueno, Noé es otro tema, y si vemos, luego nos preguntamos por qué Noé no es Abraham, o sea, por qué Noé no es el patriarca del pueblo judío, y vamos a ver porque Noé era un hombre, era el mejor de los hombres de su tiempo, sin embargo no era el mejor de los hombres, y tiene sus defectos, pero es verdad lo que dices, Rosa. Lo que a mí me parece más increíble del texto bíblico es que nadie sale sin mancha, ¿no? No hay un solo personaje, uno solo, en todo el texto bíblico que no tenga cola que le pisen. Y creo que eso es lo humano y eso es lo maravilloso del texto, ¿no? Que no solo podemos enaltecer a estos héroes, sino también condenarlos por ciertas cosas. Y creo que eso los hace humanos y nos hace refrendar que solo Hashem es el grande, solo Él es Dios, solo hay uno. Y otra cosa, todo el tiempo dijiste que Yosef sabía que Dios lo va guiando, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde hay libre albedrío y hasta dónde Dios va guiando al hombre? Entonces, ¿qué culpa tiene el hombre de hacer cosas que no están bien hechas? ¿Lo guía Dios o tiene libre albedrío? A ver, es que hay dos cosas distintas. Lo que José está consciente es que lo que obtiene por sus habilidades, que Dios lo protege. Sin embargo, veamos el caso que hubiera hecho si eligiera, que si hubiera tenido relaciones con esta mujer. Por eso él no podía ofender a Dios. O sea, el libre albedrío está en las decisiones y en las elecciones que tú tomas. Porque finalmente, Rosa, lo vemos con la vida cotidiana, ¿no? Lo vemos en nuestra realidad. Si tú te pones a ver, hay gente que lo tiene todo, ¿no? Tiene todo, tiene riqueza, es guapo, son famosos y eligen el mal camino. Dices, pero si lo tenías todo, Dios estaba con ellos. Y sin embargo, o se van a las drogas, o engañan a sus esposas, o se suicidan incluso. Entonces, es las elecciones, y hay gente que le ha ido de lo más difícil, que parecería que Dios los castiga constantemente, y logran trascender y hacer una vida increíble. Entonces, son las elecciones que hacemos los que hacen que lo que Dios nos protege, porque Dios nos da estos elementos, y luego no los apreciamos. La diferencia es que José lo sabía, José lo apreciaba, y sabía que no podía fallar. Esa es mi interpretación, por lo menos. Gracias. Gracias a ti. Si alguien más quiere decir algo, bienvenidos. Bueno, pues si no, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta tarde. Gracias por tenerme la paciencia de escucharme y sus preguntas. Perdón, Yael. Dime. Aquí nos preguntan en Facebook, no sé bien de qué estabas hablando en ese momento, pero es una pregunta que dice, ¿los hombres son siempre los que se someten? Tal vez si Jenny, que nos preguntó, anda por ahí, pudiera elaborar un poquito más su pregunta, o si quieres hablar al respecto. Yo diría que a lo mejor, ok. Yo creo que más bien la pregunta va dirigida a que los hombres, si son los hombres a los que se seduce, ¿no? No sé si en ese sentido va la pregunta, porque la verdad las que se someten siempre son las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen que ver de qué forma
superan las limitaciones como Tamar, las limitaciones que les impone esta sociedad, o como Esther Amalcá, para poder salir adelante y lograr lo que necesitan, ¿no? Y el hombre, pues el hombre es el que dicta esas reglas tan estrictas hacia las mujeres, que por suerte nos estamos rebelando en contra de eso, ¿no? Pero eso fue históricamente lo que pasaba. No sé si a esto se refiere la pregunta. Perdón, las clases, contestándole a Nicole, las clases sí quedan grabadas en Facebook, quedan grabadas en el canal de YouTube de la Keile, y nos piden tu mail, que ya está en el chat. Aquí te lo voy a volver a copiar, Esther. Ya está. Y sí, dice Jenny que sí, exacto. Supongo que a eso se refería. Ok. Ok. Pues muchas gracias Yael, muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias a todos los que participaron hoy. Gracias por sus preguntas. Y escríbenme, déjenme saber sus comentarios, qué les gusta, qué no. Me encanta que me digan, o que opinen. Siempre la crítica constructiva es bienvenida. Y los temas que les interesen también háganmelo saber, y por supuesto que trataré de tocarlos. Que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana, y espero poderlos ver la próxima semana, el jueves a la misma hora. Gracias. Bye.